Amados hermanos, Dios les bendiga. Me acordé de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Le decía el apóstol Pablo a este joven pastor. Y esto me recuerda, pues cuando uno está en unidad y está en el templo y a veces nos toca llorar los unos a los otros, vernos llorar y sentirnos contentos, llenos de gozo. Y así el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, deseando verte, al saber o al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, decía el apóstol Pablo. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de esta tarde o de este día viernes. Y recuerden que estamos viendo Santiago 3, que habla acerca de nuestra boca, de nuestra lengua, del control que debemos de tener al expresar nuestro lenguaje, que por circunstancias a veces un tanto difíciles se torna áspero, no lo controlamos y resulta que las palabras pueden destruir vidas, seguramente al alcance que ni nosotros a veces nos imaginamos. Se acordarán de la situación, por ejemplo, de Sansón, Ananías y Zafira, de iglesias que entraron en un conflicto, pues así de ofensa a través de su lenguaje, a través de su expresión. Y la lengua puede expresar toda clase de maldad. Puede expresar a través de nuestro lenguaje idolatría. También puede expresar blasfemia y puede provocar celos, lujuria, odio. Pero cuando nosotros decidimos entregar el control precisamente de esta bendición que Dios nos ha dado, entonces nos damos cuenta que podemos hacer un cambio bastante notorio en nuestra vida personal a través de nuestro lenguaje, que sirve para edificar, que sirve para unir, que sirve para amar, para mostrar afecto y sobre todo perdón. Y en esta parte siguiente, pues vamos a abordar la naturaleza precisamente doble de las palabras. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 al 12 de este pasaje, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente
echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Está claro el pasaje de la palabra de Dios en esta ocasión. Entonces, las palabras pueden ser usadas para bien o para mal. Yo creo que nuestro deber y nuestra obligación deben ser usadas más bien para hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Eso es lo que realmente debe producir nuestra vida. Debemos hablar mejor delante de los hombres, delante de quienes están precisamente al pendiente de nuestra manera de expresarnos. Yo creo que en casi toda la enseñanza de la palabra de Dios trae una aclaración y trae un propósito que nos permite cerciorarnos de una gran verdad, no para hablar al aire y razonamientos meramente humanos, porque dice aquí el apóstol Santiago en esta parte de la Escritura: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto me hace ir al primer capítulo de el Génesis. Ahí en el capítulo 1, vean en sus Biblias lo que la palabra de Dios nos dice en este capítulo 1, y precisamente el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí está la palabra clave, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un dominio absoluto del hombre hacia la creación de Dios. ¿Cuántos no hemos visto algunas características sorprendentes de los animales y de las bestias que son domesticados? Por ejemplo, los tigres o los leones en un circo, que no van más allá de lo que su domador les dice. Los hindúes, que son expertos en cantar serpientes. Hace bastantes años, cuando era yo misionero en la Huasteca y fui para abrir el trabajo misionero en un pueblo, me hice de amistad con los jóvenes y uno de ellos llegó a ser mi amigo personal en todos los sentidos de apoyo ahí en el pueblo, sin ser cristiano. Y un día me dice: te invito para que vayamos a mi rancho a traer algunas frutas. En la Huasteca todo es tan lleno de frutos y de verdor, en fin, que me dio gusto la invitación y fui. Me extrañó porque llevaba 2 kilos de carne, y lo vi cuando lo fue a comprar. Y yo dije, pues va a ser asar carnes ahí en el rancho y vamos a comer, en fin. Pero
cuando llegamos al rancho, noté que él silbaba, un silbido muy raro. Bueno, no le di tanta importancia, pero cuando llegamos a una roca, una piedra muy amplia, casi plana, alcancé a ver, y antes me había hecho la observación, no te despegues de mí, tranquilo, porque vamos a darle de comer a quien me cuida el rancho. Hermanos, era una serpiente enorme. Para ella era la carne. Se nos quedó viendo, por supuesto no era venenosa, sino era simplemente una serpiente grande, pero que la educó para cuidar el rancho. Nadie entraba. Esa serpiente se encargaba de espantar a los que entraban a cosechar o simplemente por curiosidad. Yo me da temor ver las serpientes y dije, qué paciencia para educar a una serpiente como esta. Y aún cuando sean tan pequeños, se acuerdan de aquellos pajaritos en las calles que te saca un sobrecito, y es bastante tradicional en las ferias, que te adivinan tu futuro, en fin, hasta cierto punto es un detalle bonito de esos pajaritos que, terminado de sacar el sobrecito, le dan su alpiste. Qué tremendo cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios en este pasaje de la Escritura: subyugar, sujetar, ordenar. Pero ninguno puede, dice el apóstol Santiago, dominar la lengua, un mal que no puede ser refrenado y está siempre a punto de saltar como un animal salvaje o una serpiente llena de veneno. Es cierto, no se discute este detalle de pensar en lo que Santiago nos aporta en esta parte de la palabra de Dios. Sin embargo, parece que es imposible, pero tenemos en cuenta que en este, diríamos, problema tan serio de nuestra lengua, para expresar un lenguaje de edificación, solo en el Señor se puede. Dice el versículo 19, aquí en este pasaje: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para hablar. Así dice el capítulo 1, versículo 19. Y más adelante, en el capítulo que estamos leyendo, el 13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y sigue hablando el apóstol Santiago. Como ven, el único que puede realmente hacer que nuestro hablar, nuestro lenguaje, por diversas circunstancias como en esto que está pasando, de tanto encierro, de tanta restricción, aunque la verdad debiéramos de darle gracias a Dios porque estamos sanos, estamos contentos y
Y hasta ahora creo yo que el Señor no nos ha dejado sin comer. Y debiéramos de darle gracias al Señor, pero ya el encierro nos hace sentirnos un tanto estresados. Entonces, en este caso, cuando el versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esto nos hace pensar que nuestras palabras, el fruto precisamente, revelan lo que nuestro corazón, o sea, la raíz, contiene. Aquí cerca de la ciudad hay un pueblo que se llama Santa Cruz, y toda esa área se le prohibió sembrar verdura y maíz. ¿Y saben por qué? Porque las raíces que atrae la humedad, el jugo, el agua, está contaminada por las aguas negras de la ciudad, y eso va al fruto y perjudica, poniendo en nuestro cuerpo amibas, y que por supuesto trae consecuencias serias. Lo que absorbe nuestra raíz es precisamente lo que va a expresar nuestro corazón. Revela lo que nuestro corazón tiene. Cuando un enfermo va para consultar al doctor, sin duda que ustedes lo han notado, y estamos frente al doctor y nos comienza a preguntar, a hacer la historia clínica, etc. Y cuando ya va a examinarnos nuestro cuerpo, una de las cosas que nos dice: por favor, abra la boca, saque la lengua y comienza a verla. ¿Quién sabe qué verá? El hermano Orea tenía algo de intuición o de enseñanza, que de acuerdo a cómo se sintieran las uñas, era el grado de nuestra situación nerviosa o la crisis que estábamos teniendo. Yo lo aprendí, y a veces le digo a alguno en la consejería: a ver, déjame tocar tus uñas, y puedo no tan amplio entender el grado de neurosis que existe a veces en nuestra vida. La lengua no solo nos revela lo que está sucediendo dentro de la persona, sino también, no solo físico, sino espiritual también. Tenemos problemas definitivamente con nuestra lengua, pero en realidad los problemas que tenemos no son tanto de nuestra lengua, sino de nuestro corazón, que es lo que expresa, lo que podemos nosotros realmente saber el grado precisamente de nuestra situación de estrés, de tal manera que nos hace a violentarnos en el sentido de la expresión. Pero ¿saben una cosa? Todos podemos acudir al Señor. El mejor de los cardiólogos que puede haber precisamente en nuestra vida personal. Él es el que conoce nuestro corazón, y no solamente en el sentido literal, más que en el sentido literal, en el ejemplo que se da precisamente para saber que nuestras emociones y nuestras reacciones tienen que ver precisamente con nuestro corazón lleno de la presencia de nuestro Dios. En el Evangelio según San Mateo, ahí en sus Biblias, vamos a ver el capítulo 12 de Mateo. Busquen en sus Biblias, hermanos, y yo espero que las estén usando para que no se vayan a echar a perder ahí nuestras Biblias. Dice el versículo 36 y el versículo 37. Dice así la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo oímos bien, ¿verdad? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que no tiene sentido, que no tiene un propósito, que no tiene en el sentido más personal ninguna bendición. Dice así, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué interesante lo que dice aquí, precisamente la palabra del Señor en relación a cuando incluso blasfemamos o se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. No se les olvide, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. Cuidado cuando nuestra actitud produzca esta clase de veneno mortal y que lleguemos, porque ha pasado esto. Hay quienes han claudicado de la fe, hay quienes se han ido al mundo y para ellos el haber conocido al Señor y vivir en el Señor fue algo sin sabor, sin ninguna bendición, y ahora lo tapan y hasta llegan al grado de ofensa a nuestro Dios, como el Dios que no pudo producir en ellos el gozo de la salvación y el gozo de estar precisamente viviendo en Él. Las palabras buenas alientan en muchos sentidos. Si un entrenador de un equipo de fútbol que va hacia abajo, va al vestidor y alienta a sus jugadores con malas palabras y un carácter así todo distorsionado, el equipo no va a progresar. ¿Y saben de quién lo oí? De un entrenador cristiano, ahora entrenador del equipo de León, Guanajuato, a este señor, se me olvidó su nombre, pero es un hombre cristiano, él. No me acuerdo, se me fue ahorita el nombre de él, pero muchos lo conocen y saben a quién me refiero. Unas palabras ásperas podrían impedir que un pueblo agotado como el nuestro se pudiera levantar. Cuando estamos en casa lamentándonos y estamos expresando un lenguaje de desánimo, ¿cómo se va a levantar la familia? O un enfermo o algún necesitado, ¿cómo se va a levantar la familia? Entonces, mis amados hermanos, el mejor uso de nuestra lengua, yo creo que ustedes se imaginan para qué es. El mejor uso para nuestro lenguaje, el mejor uso para nuestra lengua, porque si el Señor nos dotó de bastantes bendiciones en nuestro cuerpo, de nuestros ojos, nuestro oído, de nuestra boca, de nuestra lengua, de todo un conjunto de bendiciones. Yo creo que lo más interesante y lo más importante para que nuestra lengua realmente sea quien se encargue, sobre todo, mis amados hermanos, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo primordial de nuestra lengua, que alabe al Señor, que salgan de aquí, de este corazón atendido por el mejor cardiólogo que es nuestro Dios, para sanarlo, para darnos un lenguaje de edificación, pero sobre todo para alabar
el nombre glorioso de nuestro Dios. Cuando usted canta, cuando usted lee, cuando usted narra historias, cuando le enseña a los niños, cuando le enseña a los adultos, cuando predicamos, es el mejor uso para nuestra lengua. Dios nos bendiga y permita que este tiempo de consideración no hiera ni lastime. No esté pensando, es que estas palabras no las puedo evitar. Este lenguaje no lo puede evitar. Sí se puede. Busque al Señor y que esta palabra que nos dice nuestro Dios de que nadie lo puede hacer sino solamente Él, es porque es una realidad. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Permite que nuestra lengua, Señor, sea primordialmente para alabar y glorificar tu nombre. Danos un lenguaje que edifique, un lenguaje que produzca en los que nos oyen y aún en los hermanos mismos nos edifique en gran manera. Cuidemos pues nuestra boca, que no vaya a ser una forma áspera, porque si se ha logrado domar a las fieras, a los reptiles, a la naturaleza misma, ¿cómo no habremos de poder con el controlar nuestra lengua? Pero esto solamente acudir a nuestro Dios, acudir al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de estar con nosotros y ayudarnos en la meditación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.